Milpalta lo puedes ver como un espejo. En la medida en que ves todas las tierras abandonadas, es en la medida que se ha perdido ese sentido de la vida, ¿no? Esa manera de relacionarte con el medio y con el territorio. Estaba mejor conservado el medio ambiente. Sí tenías para comer, estabas con la certeza de lo que comías. Tener una casa de concreto corresponde a una situación de imposición, ¿no? Ahora que veo a Milpalta llena de concreto y de tabicón y todo eso, digo, pues es que también hay una imposición en el mercado, ¿no? Cuando era maíz, pues era maíz. Y la gente de todos los pueblos se alimentaban del producto de maíz. Nuestros compañeros son unos maestros, son expertos, que ellos son herederos. A veces nos consideramos menos importantes, ¿no? Porque no hicimos una carrera, pero yo digo que en el momento dado que nos transmitimos ideas, todos somos importantes. La riqueza cultural es de la gente. Estos teyolotes quiere decir como corazón de piedra, ¿no? Sí son el corazón, porque estas van en el relleno, son el corazón de la estructura. Se les llama construcción a hueso porque no lleva ningún aglutinante. De alguna forma sembrando una semillita dentro de lo que se puede. Todo es contracorriente. Sí. Hola, ¿cómo están? Estamos en Milpalta, en una zona arqueológica que se llama Tizacalco, y vamos a hacer entrevistas con arqueólogos, personas que están trabajando en la comunidad y con una organización que se llama Calpulli Tecalco. Vengan para conocer más de esta zona. ¿Cómo estás, Angie? Salud. Salud. Muy bien, Fer. ¿Puedes presentarte? ¿Cuál es tu nombre? Angélica Palma Rodríguez. ¿Eres originaria de aquí? Soy originaria de acá, de San Pedro Tocpan, Milpalta. Y eres parte de Calpulli Tecalco. Así es. Bueno, una de las fundadoras. Así es. Cuéntame un poco de esta organización. ¿Cómo la describirías? No, pues somos una organización no gubernamental comunitaria, o sea, que trabaja con fines comunitarios, en distintos aspectos, ¿no? Y bueno, este proyecto pues es uno de estos digamos, proyectos que tienen esa vocación también comunitaria. Pues básicamente es como conocer más sobre nuestro pasado para fortalecer la identidad y pues la comunidad, que es uno de los aspectos pues fundamentales de los pueblos. Claro. Estamos en Tizacalco, sí. Y me estabas diciendo que tienes recuerdos de infancia aquí porque es una tierra que formó parte de la historia de tu familia. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Es una tierra que mi familia materna la hereda de mis abuelos y pues ellos, mi familia pues siempre han sido agricultores, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, y pues mis padres también, también lo fueron, aunque también tuvieron otras actividades en sus vidas de trabajo, pero siempre fueron agricultores. Entonces, ¿sobre todo de maíz? Sí, de maíz. Porque antes era más maíz que nopal, ¿no? Sí, ahorita ya es más nopalero. Sí, no, Milpalta básicamente pues es una cultura agrícola que se ha dedicado a la milpa. Hasta los años 70, toda la zona que ahora comprende la alcaldía de Milpalta, pues la mayoría de la gente se dedicaba a la milpa. Aunque ya el nopal como que se empieza a introducir en los 50, se empieza a ver así como que un proceso, ¿no? Comienzo de boom, ¿no? De integración de las milpas, pero desde la época mesoamericana, pues esta zona esencialmente hasta esos tiempos se dedicaron a la agricultura de la milpa. Fue el caso de mis padres y entonces pues ellos sembraban aquí cuando... ¿A qué crees que se deba este cambio, esta transición que ocurrió y que tuviste paulatinamente de la milpa al nopal? Porque el nopal era más rentable que la milpa. Pero la milpa, durante un tiempo, digamos, hubo proyectos gubernamentales que se preocuparon por tener un precio, digamos, estándar o de equilibrio de la producción de las milpas, ¿no? Del frijol, del haba y del maíz, básicamente. Esos proyectos, como tú sabes, aquí en México son
de acuerdo a lo que dura. De acuerdo al sexenio. Sí, al sexenio, y siempre se involucran muchos intereses. Entonces, en un tiempo existieron las tiendas Conasupo, y estas tiendas que eran nacionales absorbían pues toda estos productos agrícolas, y había un precio de garantía. Pero cuando desaparece esto, precisamente porque pues también se da todo este boom del neoliberalismo, y entonces incluso estas tiendas ahora ya son privadas, ahora ya son plazas. ¿Cómo describirías el paisaje? O sea, esto ahorita pues vemos que hay terrazas, bueno, estas terrazas son antiguas y hay nopaleras, que esto es más reciente, pero ¿cómo, haciendo un poco de memoria, cómo era antes este paisaje cuando eras niña? No, pues todo el paisaje eran puras milpas. Todo. ¿Te gustaba más? Pues sí, obviamente, sí. ¿no? Todas eran milpas, incluso pues tú no veías por ejemplo, en época donde la milpa estaba muy alta, no veías el horizonte, ¿no? Nada más caminabas entre puras milpas. Yo tengo ese recuerdo porque, como te decía, venía a dejar la comida con mi mamá y salíamos de ahí, de la casa de mi mamá, que la conoces, caminando. Y todo era atravesar. Era atravesar. Sí. Todo atravesar puras milpas. Donde está el circuito, ¿no? Esta carretera, pues ya desde ahí era todo milpa. Entonces nada más atravesabas maíz. Y se hacía eterno, ¿no? Sí. Bueno, a mí se me hacía eterno llegar aquí, se me hacía como que caminábamos muchísimo. Pero ni tanto. No era tanto, pero sí, te aventabas como una hora, ¿no? Claro. Y luego pues cargando la comida. Incluso a veces hacíamos descansos, porque mi mamá me decía, ¿ya te cansaste? Sí, y entonces nos sentábamos tantito. Y me acuerdo que ella siempre traía como una vara, algo así, para venir como abriendo. Sí, porque está difícil abrir tanto. Estaba difícil. Y entonces ya veníamos y pues ya encontrábamos, siempre que la gente está trabajando y ve que llega la comida, siempre es como mucha alegría, ¿no? De como de, pues sí. ya es como que ya llegaron, ¿no? Y entonces ya nosotros ya pues hacíamos calentar las tortillas, ¿no? Porque la comida generalmente venía caliente, recién preparada. Entonces este espacio estaba despejado. La zona de Tizacalco, ¿sí se veían las piedras o estaba lleno de maleza cuando eras niña? Pues había, el perímetro estaba despejado. Porque siempre estaba como arreglado, ¿no? La gente siento que cuidó, ¿no? Siempre estaba como rehabilitando, deshiervando. ¿no? Deshiervando. Y adentro no tanto, porque son espacios pequeños, ¿no? Que realmente ahí pues no puedes tú meter el arado, meter la yunta, o pues no, o sea, realmente como que toda la concentración de la producción estaba en las otras áreas, ¿no? ¿Había una conciencia desde siempre que esta era una zona prehispánica o cómo? No. ¿Qué relación se tenía con este espacio? Pues, ¿qué se pensaba? Yo no. ¿Quién sabe? Fernando tiene otra, pero él es mayor que yo, ¿no? Él tiene otro punto de vista. En mi caso, no. Yo, pues, papás? simplemente eran así como... No, pero sí, sí, por ejemplo, aquí en el terreno hay lugares donde se escucha el agua, ¿no? Y eso siempre lo tuvimos presente, ¿no? Incluso este terreno se llama también... subterránea. Ajá, se llama Chapa. Y dicen que, bueno, mi hermano Fernando, que habla náhuatl, dice que Chapa nos remite a cuando hace esto, el agua, ¿no? Y chapotear cuando chapotear. Entonces yo creo que también hay relación con eso. Y pues sí, esos son los recuerdos que tengo de mis padres, mis hermanos trabajando aquí. Y pues realmente las vivencias que uno tiene en el campo siempre son muy bonitas, ¿no? Al final de cuentas, creo que toda la gente que participa de esas labores, siempre nos ha dicho que ha sido gratificante. Dices que esta labor que han hecho, que Calpul y Tecalco ha hecho en esta zona, ha tomado 8 años. ¿Me puedes describir un poco cuál ha sido este camino de gestión, de investigación, de trato con personas para llegar a este momento en el que se está trabajando ya directamente con arqueólogos y personas locales? En un principio no fue fácil, ¿no? Porque nos encontramos con investigadores que son como de esa escuela conservadora y
que todo lo identifican como de ellos, ¿no? Como si fueran descubrimientos de ellos. Fuerte, ¿no? Sí. Eso es muy difícil. Como que se quedan con los saberes y todo lo quieren absorber y no extraer. dar nada. Sí, que practican mucho el extractivismo. Entonces tuvimos como ese tipo de malas experiencias. No, pero nosotros, por ejemplo, antes de eso, de este proyecto de Tizacalco, pues por supuesto desde niños sí estábamos muy conscientes de todo el sistema de terrazas, ¿no? Porque pues crecimos con ellos, mis abuelos también, o sea, sí teníamos esta conciencia de que pues eran muy antiguos y que se venían reocupando, ¿no? Porque pues en ellos se trabaja. Y pero sí había una inquietud de nosotros por pues tener datos de fechamiento, ¿no? Tener datos de ocupaciones, de migraciones, ¿no? Por supuesto mesoamericanas, ¿no? Y entonces por eso fue que nosotros quisimos recurrir a miradas especializadas y fue que empezamos a contactar a Lina, a investigadores, pero te digo que en un principio fue difícil porque tuvimos esa mala experiencia. ¿Y cómo fue la manera en la que pudieron como conectar de forma más sensible con estas personas hacia sus usos y costumbres? Pues fíjate que ahorita el arqueólogo que ha estado pues apoyando todo el proyecto desde entonces, desde la idea original era que él viniera, ¿no? Que es el arqueólogo Luis Martos, pero él por su agenda de trabajo pues no pudo participar en ese tiempo y entonces nosotros fuimos con esta otra investigadora que nos fue muy mal y entonces pues él al ver que nos había ido muy mal y ver que estábamos muy desanimados, digamos que eso funcionó para que también él dijera, no, pues ahora lo vamos a hacer, ¿no? Ahora sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la perspectiva que ustedes trabajan, que es comunitaria. Y además él es muy sensible, él sí está muy consciente de que pues la riqueza cultural es de la gente, ¿no? Claro. Y que ellos pues como especialistas están participando y se están nutriendo de eso, ¿no? Sí. Pero que en realidad pues ese es un saber que la gente tiene. En ese que sentido. Eso es muy importante, ¿no? En Calpul y Tecalco, que sí, y bueno, de la comunidad en Milpalta, que sí hay una gestión que es pionera en tener justo esta inquietud de trazar un lazo entre los usos y costumbres y justo la academia. ¿No? Que ustedes cuidan mucho que sí, pues proteger cómo no puede afectar de cierta forma pues, la vida cotidiana, ¿no? O sea, que sea una cosa donde se extraiga, se estudie y se desarraigue del entorno, ¿no? De cierta forma está tanto los materiales como la información. Y cuéntame cómo ha sido esta labor, o sea, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado como organización para llegar a ese punto? O sea, ¿qué es lo que te ha permitido llegar a este momento en el cual ya estás como directamente hablando con un antropólogo, con un arqueólogo que sí está conectado con lo que ustedes necesitan y quieren? Pues ha sido un proceso muy largo porque antes de esto, pues digamos que antes de tratar de concretizar un proyecto que estuviera enfocado a los aspectos arqueológicos, nosotros pues como organización este año cumplimos 26 años y entonces ha sido un proceso muy, muy largo en donde pues básicamente creo que lo más importante ha sido la confianza de la comunidad, ¿no? De la gente que ha estado trabajando con nosotros, que ha sido parte de ella desde entonces y esa plataforma, digamos, social y que ha sido generacional porque son niños que ahora ya son universitarios o ya son padres de familia, que mandan a sus niños o a sus jóvenes. Ha sido esa la parte que nos ha permitido como también a nosotros, junto con ellos, explorar distintas perspectivas desde el territorio, cómo vivimos el territorio, fortalecer la identidad, la importancia y sobre todo
digamos, esta reflexión de que nosotros somos parte de una generación donde, en mi caso, por ejemplo, todavía vivimos ese otro Milpalta, ¿no? Un Milpalta con una cultura completamente agrícola y un Milpalta donde ya intervienen un montón de factores, ¿no? Un Milpalta muy diferente. Entonces aquí la pregunta para nosotros es, ¿cuál de estos dos universos te ha dado más calidad de vida, te ha dado más tranquilidad, más salud social, ¿no? Y por supuesto ambiental, porque pues, para nosotros es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, es una forma muy diferente de habitar el territorio. Sí. Entonces, estas dos formas de vivirlo es precisamente lo que nos hace tener más firmeza en seguir trabajando. Y creo que ese proceso es el que nos ha permitido, pues ahorita estar en esta postura, ¿no? Claro, que es un reto importante, ¿no? Porque hace rato estábamos hablando justo con el arqueólogo y nos estaba diciendo que hay ciertas terrazas o espacios que desaparecieron porque de repente alguna familia construyó una casa o no sé, como que siempre hay varias tensiones en cuestión de territorio con la historia, la preservación, pero también la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y sus necesidades. Y sí me parece pues interesante esto, porque bueno, quizás esta persona que en algún momento construye una casa, pues tiene esta necesidad, ¿no? De construir algo y le importa más como quizás su necesidad que la historia por sus, no sé, necesidades básicas, pero justo... Yo digo que más que la historia son dos maneras de entender y comprender la vida, ¿no? Es eso. O sea, porque una necesidad, por ejemplo, de tener una casa de concreto y así, al final de cuentas corresponde a una situación de imposición, ¿no? Yo lo digo así porque siempre digo que, por ejemplo, ahora que veo a Milpalta llena de concreto y de tabicón y todo eso, digo, pues es que también hay una imposición en el mercado, ¿no? De los materiales. ¿Cuáles son los materiales que la gente tiene acceso para construir, ¿no? O sea, hay una imposición. Desde ahí es como un ejemplo muy claro. Entonces son dos formas de ver diferente la vida, ¿no? Porque, pues antes... Yo te puedo decir de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos sembraban, trabajaban, estaban y no tenían en su cabeza este mundo que ahorita mucha gente tenemos, ¿no? De que quieres esto, aquello, ¿no? O sea, básicamente situaciones materiales, ¿no? Situaciones que provienen pues de un sistema muy establecido. Entonces ahí hay como un choque, más bien todas esas tensiones corresponden a dos formas, dos universos diferentes de ver la vida, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, en este lugar, ¿no? En donde estamos ahorita, ¿qué es lo que hizo a esta gente a sentarse aquí, en este lugar, ¿no? ¿Por qué se quedaron aquí? Pues básicamente se quedaron por el maíz, se quedaron por la siembra, se quedaron por la agricultura. Se asentaron aquí porque ellos, aquí desplantaron todo su capacidad productiva que ya traían, que además venía ya, digamos, no venía ya, de una forma legendaria, ¿no? O sea, ellos también ya traían conocimiento del maíz, ¿no? De cómo se hacía, cómo se cultivaba. Y en realidad, pues, como digo y he dicho en otros momentos, ¿no? O sea, la gente se enfrenta a una necesidad. Esa sí es una necesidad fundamental o esencial. Hay un momento en que la gente se enfrenta a un reto que es el hambre. Y entonces empieza a implementar los sistemas agrícolas. Y esa es una necesidad universal, ¿no? No es así que de Milpalta, o sea, es una necesidad universal. Y es cuando empiezan ellos también a sentarse y como todo depende de eso, pues por eso viene toda esta cosmogonía de la que en la actualidad tenemos todavía como destellos, ¿no? Que hay. Yo, por ejemplo, te puedo decir de mi mamá, creo que Eduardo todavía vio a mi mamá acá, no estoy segura, pero, o sea, mi mamá
traía todavía muchas cosas de mis abuelos que todavía eran parte de esas, por ejemplo, cuando para iniciar el ciclo, ¿no? De dar las gracias, de pedir y todo. Incluso nosotros lo hacemos ahora, pero porque lo vimos de ella, ¿no? De mis abuelos, ¿no? Son estas cosas donde tú estás muy consciente que estás dependiendo del entorno natural, que dependes del agua, de la lluvia, de que, por ejemplo, en este ciclo, ¿no? Que hubo un montón de lluvia. Es ese entendimiento, ¿no? Que se ha perdido, como si, incluso tú aquí en Milpalta lo puedes ver como un espejo, ¿no? En la medida en que ves todas las tierras abandonadas, es en la medida que se ha perdido ese sentido de la vida, ¿no? Esa manera de relacionarte con el medio y con el territorio. O sea, porque están olvidadas, porque están puestas en otra forma de entender la vida y de vivirla, ¿no? Que es la ciudad, la producción, el consumismo, el último teléfono, toda esta parte, ¿no? Que es muy virtual y que, pues, sí, tú, que por no ejemplo, es tangible, es no, y yo creo que cualquier gente la puede ver, ¿no? O sea, si tú piensas cómo está actualmente la sociedad, o cómo está la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en Milpalta vemos cosas que jamás antes veíamos, ¿no? Antes no veíamos cosas tan lamentables como ahora, ¿no? En los jóvenes, en todo. Entonces, ahí mismo están las respuestas. Pero yo lo veo así. Son dos formas diferentes de entender y de vivir. Una está cargada de unas cosas y otra está cargada de otras. Pero si tú las pones, en todo caso, en una balanza, te vas a dar cuenta que en una estaba mejor conservado el medio ambiente. Sí tenías para comer, estabas con la certeza de lo que comías. O sea, tenías ciertas cosas y ahora pues tienes otras tantas, pero pues así es. Titánica la labor que están haciendo. Yo digo que en grupo. Sí, y sobre todo que pues muy conscientes de que con esto no cambias, pero por lo menos las cosas poco a poco van como teniendo una repercusión, o sea, como que es como ir de alguna forma sembrando una semillita dentro de lo que se puede, nada más, ¿no? Porque sí, todo es contracorriente, sí. Y también pues disfrutar, ¿no? O sea, yo digo que también el punto es como tener un equilibrio, pero nada más que ese equilibrio sí es complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, si hablamos de la agricultura, pues hablamos de tecnología, ¿no? Si hablamos de un teléfono, hablamos de tecnología, pero son diferentes los objetivos de una y de otra, ¿no? Yo creo que la humanidad ha sido deslumbrante, ¿no? Maravillosa en todo, ¿no? Nada más que, pues, creo que en este momento sí vivimos un tiempo como de fantasía y de mucho espejismo tecnológico. Sí, puro holograma, aspiración. Y al final de cuentas, soledad, ¿no? Como muchos, no solamente yo lo digo, ¿no? O sea, y sí es algo real, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, soy el arqueólogo Luis Alberto Guerrero y soy aquí coordinador del proyecto arqueológico Iztacalco. ¿Desde hace cuánto estás colaborando con la comunidad de Milpalta? Desde el 2018. Apenas llevamos 2 temporadas, ¿no? Porque vino la pandemia y no pudimos continuar, pero desde el 2018 hicimos un registro de todo lo que hay, al menos en el entorno próximo, aproximadamente unas 11 hectáreas. Entonces, pues bueno, primero fue el registro que se hace general, que es el recorrido de superficie, el mapeo, y ahorita estamos en la segunda temporada, ya varios años después, pero es excavación, ya. Ok, ¿cómo es la actividad física que realizas? Pues básicamente lo que tenemos que hacer nosotros, no es como actividad física, es más bien actividad de registro. Lo que nosotros hacemos es que con nuestros compañeros, que ellos se encargan de restituir todo esto que vemos aquí, nosotros lo que hacemos es coordinar, registrar todo lo que vaya saliendo. Entre los muros se encuentra mucha cerámica. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de estructuras que tienen aproximadamente entre 500, 700 años de antigüedad. Entonces las estructuras en sí traen todo un proceso, digamos, de ocupación cultural continua. Entonces, pues nosotros lo que nos encargamos fue del registro y posteriormente después de un informe que se tiene que entregar al Consejo de Arqueología. Pero me refiero a tú en la rutina, justo a hacer registro físicamente, ¿cómo te implicas con el paisaje? Yo vivo muy lejos de aquí.
¿Dónde vives? Yo vivo en la frontera entre Nesa y Ecatepec. Yo me hago aquí 3 horas y media, 4 horas. Tengo que salir a las 5 de la mañana, 4 y media. Pero entonces pues yo vengo de allá, tomo el metro, luego el transporte, pues aquí me quedo de ver con mis amigos en San Pedro Atocpan. Y después pues nos venimos aquí a trabajar. Y una vez ya llegando, nosotros vamos aquí abajito, a la tienda del Güero. A la tienda del Güero. A la tienda del Güero, que es donde guardamos los materiales. Entonces pues subimos los materiales que ¿Qué vamos a usar, materiales herramientas sobre todo, herramientas que usamos para el proceso de investigación. Y ya una vez estando aquí, nos organizamos con nuestros equipos de trabajo y empezamos, ellos empiezan a trabajar, ya sea en la restitución de los muros, en la remoción de lo que son los escombros, y es un trabajo que ellos hacen. Nuestros compañeros son unos maestros, son expertos en tierra. Sí, háblame de eso, porque veo que están muy implicados con el entorno. Sí, claro. De hecho, hay que tomar a consideración que ellos son herederos de esto, o sea, ellos son los herederos. Exacto. Ellos saben cómo se hace. Uno como arqueólogo lo que hace es, a lo que se dedica es a registrar el trabajo de ellos más, no a indicarles qué hacer, porque ellos precisamente son las personas que saben cómo va esto, identifican los desplantes, identifican los procesos constructivos, están completamente familiarizados. Imagínate, es algo bien padre, porque esta tradición de la construcción de piedras se les llama construcción a hueso porque no lleva ningún aglutinante, o sea, no lleva cemento, todo es de piedras amarradas. Y está bien padre porque ellos lo entienden perfectamente. Entonces ellos, al ver el vestigio arqueológico, inmediatamente identifican cuáles son los elementos constructivos y cómo se tiene que construir. Entonces uno como arqueólogo, cuando ya sabes un poco, cuando ya ellos tienen ya que tienen ellos este conocimiento, tú te acercas un poco más a mover o tú te quedas como un poco atrás. Bueno, principalmente nuestra labor como arqueólogos en este caso es el registro. Aquí Tizacalco tiene algo muy, muy importante, que bueno, al ser pues piedra pegada a hueso, o sea que no tiene ningún aglutinante, nuestros compañeros mismos nos mencionan, dicen, es que aquí no podemos hacer una pared a hilo como las que vemos en todas las casas con bloque, porque las piedras son angulosas y el material no permite que sea de otra manera. Entonces ellos mismos... Es piedra volcánica, ¿no? Sí, del Teutli que está allá. Del Teutli que está acá. Entonces pues ellos a vista empiezan a hacer como la restitución de los elementos. Ahora sí que aquí sí es un trabajo plenamente de no solo de confianza, sino dejar que los maestros hagan su trabajo y nosotros como arqueólogos hacer el nuestro, que es el registro en general. Eso suena bastante especial. O sea, sí he escuchado que hay otros arqueólogos que tienen ciertas otras inclinaciones al hacer su investigación. Y me parece interesante que tú estás muy sensible hacia lo que piensan justo las personas de aquí. ¿Cuándo empezaste a tener como esta apertura hacia los usos y costumbres de las comunidades con las que te acercas como arqueólogo? Pues bueno, es que también uno como arqueólogo siempre tiene que estar abierto a lo que dice la gente, ¿no? Aparte, pues ellos, cuando vamos a las comunidades, ellos son los herederos no tan solo de las nociones constructivas, sino del aspecto cosmogónico. Ellos también te hablan de cosas. Por ejemplo, hace poquito me hablaron de algo bien, bien bonito, que era de que a las piedras chiquitas les llaman teyolotes. Estos teyolotes, bueno, quiere decir como corazón de piedra, ¿no? Porque ¿de qué tamaño son? El teyolía, mira, es más o menos así, como aproximadamente entre 15 o como del tamaño de tu corazón, ¿no? Ya. Entonces ellos lo que me explicaban era que no, es que pues sí son el corazón, porque estas van en el relleno, son el corazón de la estructura, de los muros. Y entonces si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la obra de Alfredo López Austin, el cuerpo humano se divide en entidades anímicas, que era el tonali, el teyolía y el ijillotl, ¿no? Que es el hígado. Entonces nosotros... ¿Puedes decir como cada nombre y señalarlo? El tonali es tu cabeza, ¿no? Tu mente. Es el alma, ¿no? De hecho, para ellos el alma se divide en 3 y son estas 3 entidades anímicas. Entonces algo bien padre que estamos observando está de que esta tradición que se viene, es tradición oral cosmogónica, que ha perdurado hasta nuestros días, nos indica que no tan solo el ser humano tiene entidades anímicas, sino también las estructuras tienen sus entidades anímicas, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante que nosotros podemos notar al platicar con la comunidad, y no solo aquí en Milpa Alta, uno puede ir a cualquier parte de México y siempre es bueno escuchar lo que la población tiene que decirte a ti. Entonces, pues bueno, yo creo que sí es importante siempre tener un vínculo bien importante con la gente local. Sí. Porque al final de cuentas nosotros seremos arqueólogos, tendremos la metodología. Pero bueno, la vida concreta y el afecto. Ellos se vuelven también en nuestros maestros. Sí. Entonces siempre hay que estar abierto en eso.
Sí. Cuéntame, hay una tradición aquí muy importante sobre las terrazas. ¿Me puedes describir un poco sobre ellas? Bueno, pues las terrazas más que nada es una especie de contenciones que se colocan en las laderas de los cerros, y eso sobre todo es para ganarle terreno al cerro, y eso se convierten en espacios de cultivo. ¿Por qué se convierten en espacios de cultivo? Porque también una terraza lo que está haciendo es contener la erosión, ¿no? La erosión y el deslave de lo que se viene del cerro. Entonces estás teniendo un suelo lleno de nutrientes y aparte no se erosiona porque tienes estos sistemas de terrazas, ¿no? Entonces principalmente la terraza se asocia al sistema de cultivo, aunque también a veces asocia a la vivienda, o también hay un uso mixto de vivienda y cultivo, puede ser variado, pero la terraza es sumamente importante también para comprender este espacio. Porque justo ha de tener algún impacto que el tipo de suelo que hay viene de afectado y bueno, nutrido también por el teutri, pero también el sistema de terrazas responde un poco a ello, ¿no? Sí, claro, desde luego hay que tomar a consideración que todo terreno, bueno, no todo terreno, porque también existen estas que les dicen las tierras malas, ¿no? Que es donde hay pura piedra, pero por lo regular donde hubo actividad volcánica y acumulación de sedimentos se convierte en un lugar muy adecuado para el cultivo, Ya. como aquí. Cuéntame, y en esta zona en la que nos encontramos es Tizacalco. Sí. Y cuéntanos sobre Tizacalco, ¿qué es esta zona? ¿Qué representaba o cuáles son las investigaciones que están haciendo ahorita? Bueno, nosotros hasta el momento las investigaciones que llevamos a cabo ha sido sobre todo, como te lo repito, ha sido recorrido de superficie y también ha sido mucho del proceso documental y también pues experiencias que uno trae de, pues digamos, profesionales, ¿no? Aquí lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que, bueno, Tizacalco también se le conoce como lugar de la tiza o del tizón, también está asociado un poquito al estuco. Entonces aquí mencionan, el estuco, haz de cuenta que es el aplanado. Ese aplanado lo puedes ver en los pisos o en las paredes, es un equivalente al aplanado que se le pone a las casas actual, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas estructuras pues muy probablemente no tenían aplanado porque la superficie no lo permite. Pero lo que son los pisos muy seguramente lo tuvieron. También eso es parte del proceso de investigación que vamos a ver. Queremos ver cómo son los pisos. Entonces, pues bueno, Tizacalco también es importante. Bueno, ahorita nosotros escogimos esta área de trabajo porque es la estructura más grande de la región. O sea, tenemos una estructura... Bueno, ¿estaba expuesta? Sí, estaba expuesta. De hecho, así como la estamos observando, así está, solamente había maleza. Pero a excepción de terrazas y algunas plazas y de corrales, pues tenemos que es una estructura... es una plataforma grandota de aproximadamente unos 60 metros de sur a norte y unos 45 metros de este a oeste. ¿Qué uso crees que tenía? Ahorita nos están en eso, ¿no? Estamos en eso, pero fue bien padre porque afortunadamente aquí en Tizacalco podemos, como las estructuras básicamente se encuentran casi que a pie, solamente con algunos remanentes que tienen que ser restituidos o restaurados. O a darles mantenimiento, que es lo que están haciendo nuestros compañeros, pero las estructuras las encontramos pues como estaban y como han estado a lo largo del tiempo. Entonces aquí lo que sucedió fue de que se hizo la limpieza general, que es el chapeo o chaponeo, se retiraron todo lo que es el exceso de vegetación y podemos observar la estructura como está, y también se hizo lo mismo en los espacios interiores. Y algo bien padre está de que dentro de esta plataformota que nosotros estamos observando hay 5 patios concatenados, como que conectados, ¿no? En algunos de ellos nos damos cuenta que hay como ciertas garitas, o sea, ciertos puntos de acceso y de salida. Lo que nos está indicando, bueno, podemos hacer de momento una hipótesis, que es de que, bueno, desde la época prehispánica y colonial, se sabe que esta región, igual también lo podemos ver por las terrazas, es una región dedicada al cultivo. Entonces, muy seguramente, este espacio que nosotros tenemos es un lugar donde posiblemente se depositaban, se concentraban varios de los cultivos que se generaban aquí en este espacio, en esta área. Entonces, cada lugar posiblemente se depositaba una especie de grano o una especie de fruto, y tenemos accesos y salidas con garitas, o sea, con puntos de vigía, lo que nos está indicando que había gente que se encargaba de ver qué entraba y qué salía. Entonces había un control absoluto dentro de este espacio. Como espacio de distribución, control. Exacto. De hecho, si nosotros lo estamos viendo, parece como que es una fortaleza. Sí. O sea, es pues para poder concentrar todo. Y está en una zona
de cierta forma plana, entonces Exacto. puedes ver como que alrededor, ¿no? Desde luego, desde luego. Entonces, pues, por ejemplo, una hipótesis que tenemos ahorita es que esta estructura en general se dedicaba a la concentración de estos bienes, ¿no? Y a final de cuentas, pues, para tributar, por ejemplo, pues, a Tenochtitlan, ya en época colonial, pues, al virreinato. Y es también muy interesante porque estos espacios también han sido ocupados hasta la actualidad. Hace poquito nos decían que en uno de los patios sembraban jitomate. Ah, ya. O hacían la milpa. Entonces, algo bien interesante de aquí es que podemos ver que la ocupación ha sido continua. Eso Sí, es algo muy que está interesante. vivo. Sí, claro, desde luego. ¿Y cómo para ti, o sea, cómo para ti mezclas justo la vida que hay en las zonas a las que vas a investigar y la investigación? Porque muchas veces la antropología estudia un sujeto y de cierta forma se aísla a alguna zona para hacer como tanto recopilación de material y después estudiarlo, y no sé si se le dará como algún tratamiento museístico o académico, pero bueno, en este caso que es una zona que está viva, ¿cuál es la característica especial para ti como con lo vivo que se encuentra este entorno para la comunidad de Milpalta? Claro, bueno, sobre todo aquí es importante que la comunidad entienda que esto también es parte de su patrimonio, ¿no? Y también hay como que hay mucha información al respecto que a veces suele ser información más, pues digamos, que no tiene como que cierto fundamento, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál tú crees que es el puente sensible y colectivo que se puede trazar entre justo la zona en la que se quiere hacer el estudio con sus usos y costumbres y justo la academia en la antropología, para que pues esto tenga cierto equilibrio? Pues claro, pues es la vinculación de la gente con su patrimonio. La vinculación de la gente. De hecho, por ejemplo, ahorita nosotros hemos estado trabajando con Calpul y Tecalco desde el 2018 y pues año con año ellos hasta organizan un ciclo de conferencias, tratan de divulgar y de difundir todo el conocimiento que viene de estos proyectos, pero sobre todo es de que también haya una vinculación entre el proyecto de investigación y la sociedad en general, y pues por eso también es importante que nosotros trabajemos con instituciones, por ejemplo, como lo es Calpul y Tecalco. Claro, claro, ok. Pues muy interesante, está... ¿Tú sientes como que me recuerda un poco a la posición de los granos de maíz? ¿No hay como alguna similitud que tú encuentres con eso? O sea, en la aglomeración de las piedras. Pues no sé, pudiera ser así, que no hay que dar por descartada esa información. La gente hasta el momento no me han dicho nada de las personas que están trabajando, o sea, que lo hagan a semejanza de algo. Lo que sí podemos decir es de que aquí cerquita tenemos en San Gregorio a un Xipetotec. ¿Qué es? Que es la entidad. En estos casos, en este contexto, podemos decir que es un dios dedicado al culto al maíz. Al maíz, de hecho, lo encontramos aquí cerca, y muy seguramente esta región tuvo un culto a esta entidad, no tan solo a Xipetotec como entidad del maíz, sino también pues otras entidades, por ejemplo como Tlazolteo, Chicomecoatl. Pero bueno, todavía estamos por verlo, pero de momento la evidencia material que es la relación de toda esta área con este Xipetotec sí nos indica que había un culto a la fertilidad, principalmente hacia los aspectos de la regeneración del maíz, de los cultivos, pues vinculada plenamente a Xipetotec y a estas entidades que se dedican a estos procesos regenerativos, pues obviamente del sustento. Pero, o sea, puede ser, es una buena hipótesis. Sería sí, había leído algo del Machu Picchu, que justo estaban investigando sobre por qué no se movían esas estructuras, y que unos japoneses habían visto que se parecía un poco a la aglomeración que tiene el maíz. O sea, que hay una similitud de la proporción del maíz y cómo está acomodado y cómo ponían las piedras. Y como que ya no pude olvidar como esa imagen porque me hace sentido, no sé, como que luego claro, igual pienso en una mazorca. Igual también tenía ese propósito, ¿no? Hay que tomar en cuenta que somos seres humanos, existen arquetipos, existen núcleos duros, como le decía el profesor López Austin, y hay cosas que se conservan a lo largo de la humanidad, y tampoco hay que dar por descartada esa hipótesis que tienes, que está buena. Está interesante. Sí. Ya por último, ¿cuáles son los grupos migratorios que pasaron por esta zona? Bueno, hay que tomar a consideración que
La información que tenemos que sí es como un poquito más fidedigna. Se han encontrado en algunos lugares cerámica pues con cierta referencia a teotihuacana o tolteca, pero nosotros lo que estamos investigando es la ocupación del posclásico. Más o menos aproximadamente entre el 1200, 1500, después de la caída de Tula. Aquí hay que tomar que es importante siempre considerar que Milpalta, obviamente la división geopolítica de la actualidad no es la división geopolítica de antes. Sí. Y Milpalta pues era parte de Xochimilco. Entonces, Xochimilco pues era uno de estos grupos asentados en la cuenca que tenía mucha relación con los grupos Olmeca Chicalancas que se encontraban, por ejemplo, en Cacaxtla, en esta región entre Tlaxcala y Puebla. Y nosotros lo podemos observar porque tenemos aquí mismo el paso directo entre el Popo y el Ista. O sea, geográficamente eran muy emparentados. Están preciosos esos murales. Sí, claro. Son de los más hermosos. Claro, y muy seguramente lo que nos indican documentos como, por ejemplo, la historia tolteca chichimeca es de que en efecto había una interacción directa. Incluso, por ejemplo, cuando a los Olmeca Chicalancas quieren defender Cholula, pues los tolteca chimecas que vienen que venían de Tula, pues les hacen la guerra y la gente de Xochimilco apoya a los Olmeca Chicalancas. Entonces, pues sí hay como una interacción y esa interacción pues ya termina cuando vencen a los Olmeca Chicalancas y pues posteriormente este lugar se convierte en un lugar pues tributario y al final también termina siendo como un lugar al parecer tributario de los mexicas. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rolando Mesa. Mucho gusto, mi nombre es Fernanda Rivera. Sí, mucho gusto. Cuénteme, ¿qué están haciendo aquí? Pues ahorita estamos haciendo reparación de cercados, de muros secos y bueno, pues nos llamaron y aquí estamos. ¿Usted es originario de Milpalta? Sí, del pueblo de San Francisco Tecoxpa, jurisdicción de la delegación de Milpalta. ¿Desde hace cuánto usted visitaba esta zona? Pues hasta ahorita que nos llamaron. Bueno, conozco San Pedro desde hace muchos años, pero ahorita aquí en este paraje pues es la primera vez que vengo a trabajar aquí con... ¿Generalmente usted a qué se dedica? Al campo. Generalmente he estado dedicado al campo desde mi infancia. Y tengo muchos años conociendo el campo y me he empleado en otras actividades. ¿Qué es lo que usted trabaja en el campo? Hemos cultivado maíz, frijol, haba, que son los productos alimenticios regularmente de la zona. Y también nos dedicamos al cultivo de nopal. ¿Y cómo esa labor de campo le ha ayudado a trabajar en esta labor arqueológica? Pues porque fuimos llamados y porque en parte pues tenemos conocimiento sobre los cercados y porque desde mi difunto padre nos enseñó y tenemos la idea, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos la idea porque lo vimos trabajar a él y aprendimos de cierta manera. ¿Cómo le enseñó su papá? Pues nada más viéndolo a él y de manera empírica pues fuimos aprendiendo y pues lo hacemos, señorita Fernanda. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo la describiría? La técnica pues no es gran cosa de lo que sea del otro mundo, simplemente como ahorita que se derrumban las cercas, por repararlas nada más. Bueno, no es otra cosa para usted, no, pero seguro bueno, si yo me pongo a hacerlo. Sí, son reparación de cercados y precisamente hasta para delimitar terrenos y en la misma área incluso reparar para volver a integrar todo el material que sale del área de cultivo. Se incorpora a los cercados para que no estorbe en el área de cultivo. Sí. ¿Y se apila de grande a pequeño o sí, varía? De grande a pequeños. Principalmente la base es piedra más grande y la parte media, pues la mediana
y la más chica hasta arriba, porque da más trabajo subir las grandotas hasta arriba. Entonces incorporan la piedra más chica hasta arriba. Me está diciendo que este overol le ayuda mucho. ¿Para qué le ayuda? Son mandiles de cuero que nos ayudan para protegernos la ropa y para que, precisamente para que nos proteja. Para no lastimarse con la piedra. Para no lastimarnos también con la piedra. ¿Cuáles son los riesgos de esta actividad? Porque se ve que es muy físico y muy pesado. Pues de alguna manera, en un descuido, un machucón, se pierde una uña o hasta más, se llega a veces hasta a perder un dedo. No, esperemos que no. Tocamos madera. No, digo, precisamente por eso tomamos las precauciones. Sí, claro. Usamos los guantes precisamente. Sí. Porque si luego los machucones están Esos duelen al día, muchísimo. sí, un descuido y se machuca uno los dedos. Entonces por eso se usan los guantes y este material, mandiles de cuero, sí, para protegernos. Y cuénteme cuál es su día, a qué hora cuando viene para acá, a Tizacalco, a qué hora se despierta, qué desayuna, cuánto tiempo se hace, en qué transporte se viene, como cuál es su trayecto. Para serle sincero, mire, yo me levanto a las 5:30 de la mañana para echarme una ducha y a las 6:30 salgo porque yo uso mi bicicleta para venir. Es mi medio de transporte para llegar aquí. ¿Cuánto tiempo se hace? Tizacalco. Como media hora. ¿Es empinado o sí le toca planito? No, subida. Sí, porque está alto aquí. Sí, cuestas. Media hora de subida. Media hora o a veces hasta 3/4 de hora. Ya. A veces por el tráfico, sí. Nos detenemos me detengo un poco. Cuando está libre de tráfico, pues sí, hago media hora. Ya. ¿Desayuna antes o viene para acá a desayunar? Soy sincero, no paso a desayunar, me vengo así. ¿Se viene en ayunas? Sí, hasta la comida yo me aguanto. Ay. Sí, por llegar puntual aquí. Ya, pues sí. Con mis compañeros. Ya, bueno. ¿Y siempre se viene en ayunas? Sí, siempre. ¿Y no se desguanza? No. Ya, bueno. Mi cuerpo he acostumbrado a aguantar. A trabajar así. Sí. Y ya, ahora sí, y entonces llega, deja la bici, ¿y luego qué hace? Voy por la herramienta para ayudarles a los compañeros. ¿Dónde está la herramienta? Aquí a 500 metros más o menos. ¿Allá? Bueno, menos, como 400 metros. ¿Están en una casa? Sí, en una tienda. En una tienda. En una tienda allí resguardamos la herramienta. Y es una amiga de ustedes, ¿no? Conocida de la señora Angélica. Ah, sí. Muy bien. Ella pidió que por favor le encargáramos ahí la herramienta. Qué bien, sí. La resguardamos. Y entonces va por la herramienta y se vino otra vez. Sí, regreso con los compañeros con la herramienta. ¿Qué herramienta usan? Usamos zapapicos, uñas, macetas, que es lo que más se usa, barretas, palas, asadones, todo eso. Sí. Y después empieza a trabajar. Sí. Sí, ya teniendo la herramienta acá, pues ya nos incorporamos al trabajo. ¿Y cómo empezaron a organizar la actividad? Porque como se ve tan grande la labor, sí. Por ejemplo, usted, ¿qué es lo que tendría que hacer un día? Primero fue que se empezó a desmalezar, a retirar toda la maleza que estaba invadiendo. Y primero lo empezamos a hacer a mano, después llegaron brigadas porque se está de la institución de Corena y sí, ya nos ayudaron mucho con sus desmalezadoras, sus desgrosadoras. Sí. Y sí, se avanzó bastante. Qué bien. Sí. Y a la hora de comer, ahora que ya que va a comer, ¿qué es lo que come? Pues lo que preparan allí en el comedor o en el restaurante. Lo que preparan pues es lo que comemos. Y sí, tiene que comer bien, ¿no? Sí, porque aprovechamos la comida que nos dan. ¿Y cuánto tiempo tiene de comida? Desde que empezamos vamos al restaurante. Pero tienen 1 hora, 2 horas de comida. Sí, en específico, después de las 2 nos vamos a comer. Entonces, vamos a comer y nos retiramos para nuestras casas. Ah, muy bien. Después de la comida, sí. ¿Y ya no termina cansadísimo? Pues sí, pero pues ese es el trabajo y lo tenemos que hacer. Sí. Sí. ¿Y cómo se siente de que ahorita ya se ve
desmalezado, que se ve un poquito más claro pues el claro paisaje. que ya tiene otra semblanza el terreno. Sí, ¿lo motiva o cómo se siente? Pues sí, porque la idea es que pues se vean bonitos los terrenos, ¿no? Y que se incorporen al cultivo. Sí. Sí. ¿Usted cree que han habido diferencias de cuando todavía era más joven y, o sea, nota diferencias de cuando era más joven y cómo estos espacios estaban integrados al cultivo? ¿Cree que sea como no cuidado tanto estas zonas? ¿O qué cambios ha notado en el paisaje? Pues mire, yo Como veo que en un milpaltense. momento dado es una zona nopalera y ¿Eso siempre es fue zona nopalero? agrícola, que se ha cambiado del maíz al nopal porque es más rentable el cultivo de nopal. Pero igual se sigue cultivando todavía el maíz. Y como tradición se sigue cultivando. Ya no en gran escala, pero todavía. Sí. Antes, ¿cómo era este paisaje? Pues era zona de maíz. Puro maíz. ¿Hasta Sí, puro allá había maíz? Y magueyes, se cultivaban magueyes porque Milpalta era una zona pulquera también. Entonces antes había mucho maguey y había muchos tlachiqueros que se dedicaban a ¿Y ahora por explotar qué el agave. el maguey ya no está tan presente? Pues se ha perdido porque ya no se plantan, ya ¿por no qué? los plantamos. Pues porque se ha cambiado la manera de cultivo, le digo, ahorita el auge es el nopal. Y digamos aquí en San Pedro pues es un pueblo muy próspero con el mole que ellos preparan. Sí. Es una zona de moleros aquí en San Pedro. Qué rico. Y que ha tenido mucho auge también. ¿El maguey se ha vuelto menos rentable entonces? Sí, porque es una planta que se explota a un espacio de tiempo de 8 o 10 años. Es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Entonces hay que esperar a que madure la planta para explotarla. 10 años. Sí, un espacio de 8 o 10 años. Sí. Y sí, ya una vez explotado el maguey, pues ya se muere. Hasta ahí llegó su... ¿Y usted qué siente sobre estos cambios en el paisaje? Pues yo creo que todos los tiempos han sido buenos, ¿no? Han sido buenos porque en un momento dado, cuando era maíz, pues era maíz. Y la gente de todos los pueblos se alimentaban del producto de maíz, que se cultivaba maíz, haba y frijol. Sí. Y pues de ahí se alimentaba la gente, ¿no? Y también se comercializaba. También se comercializaba. Y le digo, bueno, pues los tiempos van cambiando. ¿Usted ahorita qué tiene de cultivo? Nopal. Nopal. Sí, ya por lo regular es nopal y un poco de maíz, poco de maíz, que todavía por tradición lo cultivamos. Pues sí, sí el maicito siempre es la ley. El frijol también incorporamos el frijol al cultivo. ¿Y qué opina acerca de esta labor que están haciendo los antropólogos, en específico en esta zona de Tizacalco, con los usos y costumbres de Milpalta? Bueno, en ese aspecto, como profesionales en su carrera como antropólogos, pues me parece magnífico y me parece interesante porque aquí vamos encontrando muchos fragmentos de cerámica. Entonces, ahora sí que ahí sí yo no puedo saber, ellos son los estudiosos de esa parte. Bueno, pero usted es originario, ¿no? Sois parte de ahorita de ellos, sí. porque estamos trabajando a la par con ellos. Porque no es muy bonito que sí se nota esta armonía entre los arqueólogos y la comunidad. Sí, claro. ¿A qué usted que está también trabajando directamente y físicamente, a qué le atribuye que haya esta armonía entre la investigación y la vida aquí? Bueno, pues yo atribuyo que todo es importante porque hace unos días decía mi hermano que nosotros como campesinos a veces nos consideramos menos importantes, ¿no? Porque no hicimos una carrera, pero yo digo que en el momento dado que nos transmitimos ideas como arqueólogos, como cualquier profesional, todos somos importantes porque son hacemos fundamentales equipo y nos ustedes. transmitimos
Yo, por ejemplo, lo que sé, se lo estoy platicando y se lo estoy transmitiendo, mis conocimientos en el campo. Y ustedes como profesionales, pues igual, ¿no? Lo que han estudiado lo transmiten. Y todos somos importantes en un momento dado. Sí, pero sí es importante saber que gracias a ustedes comemos. Y eso a mí me parece fundamental tenerlo muy claro, ¿no? Pues sí, el campo... Y ese orgullo de que sin ustedes no hay comida. Sí, pues el campo nos da para comer. Y no solamente a nosotros como oriundos de los pueblos, sino que el producto que se explota del campo sale a las ciudades también. Sale a las ciudades, como lo que es el nopal, pues alimenta a toda la ciudad. Y incluso se exporta, ¿no? Sí. Se exporta Yo diría también. que son un pilar, porque si pensamos que la gastronomía mexicana es un patrimonio de la humanidad, ustedes son... Yo incluso fui a ver nopales en Estados Unidos, Pues, de aquí de Milpalta, sí. ¿y qué onda? Pues igual lo consumen. Pero, nopales en Estados Unidos. Sí, Ok. sí, de aquí, de lo que es el país Pues de claro. México a Estados Unidos. Pues sí. Y hablo de mi terruño, que es igual Milpalta, y han llegado nopales a Estados Unidos. ¿Y qué se siente que su Pues bonito, trabajo bonito llegue a porque otros países? Nuestros productos tienen alcances más lejos, no solamente en nuestro país, sino sale fuera de hasta el extranjero. Igual que esta labor que está haciendo aquí, si lo vemos de esa forma, su labor cruza fronteras, ¿no? Y casas, Sí. y atraviesa muchos Sí, platillos de gente. Mucha gente va a investigar sobre esto y eso está Sí. muy bonito, ¿no? Que su trabajo... no, y se siente uno orgulloso y satisfecho de que produzcamos, ¿no? Que no solamente entren productos de otros países, que igual son buenos, pero igual también nosotros aportamos y exportamos a otros países. Sí. Como lo que es en otras zonas, el aguacate, el limón. Pues nos sentimos orgullosos de nuestros productos que salen al extranjero. Sí, con mucha razón. Sí. Pues estuvo muy bonito estar aquí, platicar con todas las personas con las que convivimos y me quedo con muchas reflexiones sobre lo que es el arraigo, la importancia del afecto de nosotros con nuestro territorio, nuestros usos y costumbres, tener claridad de cuáles son nuestras tradiciones para poder saber desde allí cómo protegerlas y cómo difundir nuestras tradiciones desde un lugar más respetuoso, académico, pero desde una conexión afectiva y sensible. Y les invito a que vengan, a que conecten con las actividades de Calpulli Tecalco, a que fomentemos estar más abiertos hacia esto, porque finalmente son nuestras culturas y es importante abrazarlas porque, bueno, estamos viviendo en un mundo en el que el neoliberalismo muchas veces nos pide homologarnos y hay que apreciar nuestras diferencias.